Hola, en este video mostraremos cómo trabajamos con una herramienta de inteligencia artificial para generar y resolver tres problemas relacionados con la entropía. Utilizamos Gemini como apoyo, pero solamente como tutor para aclarar dudas y guiarnos en partes específicas sin que resolviera los problemas por nosotros. A partir de prompt de configuración, la IA generó los tres ejercicios que muestran diferentes aplicaciones del concepto de entropía: un balance de entropía en un volumen de control, un problema de gas ideal combinado con eficiencia isentrópica y uno que usa tablas de sustancias puras. Ahora explicaremos cómo resolvimos cada uno. Problema 1: balance general de entropía en un volumen de control. En este problema analizamos un sistema donde había flujo de entrada, salida y generación interna de entropía. Primero identificamos las cantidades necesarias, los flujos máximos, las entropías específicas y la tasa de transferencia de calor. Después aplicamos la ecuación del balance general de entropía. Con los datos del problema calculamos los flujos de entropía multiplicando el flujo máximo por la entropía de cada estado. Luego despejamos la generación de entropía, que era lo que nos pedía el problema. Uno de los puntos donde usamos la IA como tutor fue para confirmar cómo identificar correctamente qué términos se incluyen en el balance y cómo verificar si la generación debía ser positiva, ya que eso es una condición física obligatoria del principio de aumento de entropía. Finalmente obtuvimos un valor positivo de generación de entropía, lo cual confirmó que el proceso era real y coherente. En el problema 2, en este problema trabajaremos con un gas ideal sometido a un proceso en una turbina. Como primero vamos a calcular el cambio de entropía usando la ecuación del gas ideal, que es el cambio de entropía entre el calor específico por logarítmico entre temperatura final entre temperatura inicial menos la constante del gas y logarítmico por la presión final entre presión inicial. Después de Después compararemos el proceso real con un proceso isentrópico. Para determinar la eficiencia isentrópica, la IA nos ayudó aclarando cuándo aplicar la eficiencia isotrópica, como distinguir el proceso real del proceso ideal sin darnos la solución completa, solamente nos guió. Finalmente, cuando hayamos calculado, vamos a calcular la potencia o el trabajo requerido usando la relación entre los estados ideales isentrópicos que nos pide el problema. En el problema 3 usamos las tablas de sustancias puras, tanto como el principio de aumento de la entropía, ya que en este analizaremos un sistema con vapor de agua, donde era necesario identificar el estado usando las tablas de vapor, ya que primero tendremos que determinar si el fluido estaba en saturada o sobrecalentada, comparando la presión y la temperatura. Luego obtuvimos la entropía inicial y final usando las tablas. Con esto evaluamos si la entropía aumentaba o disminuía, aquí aplicando el principio de aumento de la entropía, ya que la IA nos ayudó a afirmar cómo elegir correctamente una tabla para cada estado y cómo interpretar la región saturada. Una vez identificados los valores de la entropía, vamos a verificar que la entropía final sea mayor a la inicial, eh, lo que confirmaba que el proceso era físicamente válido. En conclusión, trabajar con la IA generativa nos permitió reforzar nuestro rendimiento de la entropía y aclarar dudas específicas sin depender de la IA para resolver los ejercicios. Las interacciones clave fueron útiles para identificar los conceptos más importantes: el balance de entropía, los procesos isentrópicos y el uso correcto de tablas termodinámicas. Además, trabajar en equipo nos permitió dividir responsabilidades y verificar los resultados entre todos. Gracias por ver nuestro trabajo.